Todo comenzó una tarde cualquiera de jueves, o eso creía yo. Clara había hecho planes para que cenáramos en nuestro restaurante italiano favorito en el centro de Saint Louis. Incluso eligió mi camisa, insistiendo en que usara la azul marino porque hacía resaltar mis ojos. Debería haber sabido que algo no iba bien en ese mismo instante. Hacía meses que a Clara no le importaba lo que me pusiera. Llegamos a Luigi S y todo se sentía como una puesta en escena. Clara estaba exageradamente alegre. Su risa sonaba demasiado alta. La forma en que revisaba su reflejo en la pantalla de su teléfono tampoco era normal. Durante la mayor parte de la cena, traté de concentrarme en la comida, pero algo no encajaba. Era una corazonada, una especie de sexto sentido susurrándome que se avecinaba una tormenta. A mitad del plato principal, Clara se excusó para ir al baño, dejando su teléfono sobre la mesa. Fue en ese momento cuando el juego comenzó. La pantalla se iluminó con una notificación de mensaje, y mis ojos, instintivamente, se dirigieron a ella. Lo que vi me golpeó como un tren. Número desconocido, ¿seguimos en pie para mañana? No puedo dejar de pensar en anoche. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que apenas podía oír el murmullo del restaurante. Me quedé mirando la pantalla, con la mente acelerada. ¿Quién era? ¿A qué se refería con la noche? Me sentí un idiota, repasando mentalmente las últimas semanas, cada reunión de trabajo hasta tarde, cada llamada misteriosa. ¿Había estado ciego todo este tiempo? No tuve mucho tiempo para pensar, porque Clara regresó, lanzándome una gran sonrisa mientras se sentaba. Traté de actuar normal, pero mi apetito había desaparecido. Forcé unos cuantos bocados de pasta y luché por mantener viva la conversación. Pero ella parecía distraída, sus ojos recorriendo el restaurante como si esperara a alguien. Entonces ocurrió. Al alcanzar su copa de vino, Clara golpeó accidentalmente su teléfono, que cayó al suelo. La pantalla volvió a iluminarse al caer boca arriba. Otro mensaje del mismo número apareció antes de que pudiera recogerlo: no me esperes. Esta noche estaré perdido entre otros brazos. Gimiendo durante horas. El tiempo se detuvo. Clara recogió el teléfono tan rápido que casi resultaba cómico. Su rostro se sonrojó de un rojo intenso. Oh, perdón, dijo, forzando una risa. Son cosas del trabajo. ¿Cosas del trabajo? Mi cerebro gritaba. Mi pecho parecía a punto de estallar por la presión que se acumulaba dentro de mí. No quería creer lo que acababa de ver, pero ya no había forma de negarlo. Me recosté en la silla, cruzando los brazos. Cosas del trabajo, ¿eh? Dije, con un tono más agudo del que pretendía. Ella parpadeó, sorprendida. Sí, uno de mis clientes está siendo muy exigente. ¿Tan exigente como para hacerte gemir durante horas? Solté. Su rostro palideció, la sangre desapareciendo de sus mejillas en un instante. ¿Tartamudeó? ¿De qué estás hablando? No cedí. El mensaje, Clara. Lo vi. ¿Quién es el cliente exigente que vas a ver esta noche? Sus ojos buscaron una salida alrededor del restaurante, como si pudiera encontrar una puerta de escape. Estás exagerando, Javier. No es nada. Solo una broma entre amigos. ¿Una broma? Mi voz se elevó, atrayendo la atención de algunos comensales cercanos. ¿Desde cuando las bromas suenan así? La máscara de compostura de Clara se quebró. Y por primera vez, vi algo en ella que jamás había visto antes: pánico. Estaba atrapada, y lo sabía. Pero en lugar de disculparse o explicar, se atrincheró aún más. Estás siendo ridículo, siseó, inclinándose hacia mí. Es privado, ¿vale? No todo tiene que girar en torno a ti, Javier. La desfachatez de sus palabras me dejó sin habla. Agarró su bolso, arrastrando ruidosamente la silla al ponerse de pie. No voy a hacer esto aquí, dijo, su tono cargado de desprecio. Madura. Y con eso, salió del restaurante, dejándome sentado allí, aturdido, rodeado de miradas curiosas. No la seguí. No podía. Mis piernas se sentían como plomo. Y mi mente era un torbellino de incredulidad, furia y una nauseabunda sensación de confirmación. La mujer con la que había compartido mi vida acababa de marcharse. Y no tenía idea de a dónde iba. O con quién estaría cuando llegara. Me quedé allí sentado durante lo que pareció una eternidad, mirando la silla vacía frente a mí. Mi pecho estaba apretado. Mis manos temblaban mientras jugueteaba con el borde de la servilleta en mi regazo.
El bullicio del restaurante se desdibujó en un ruido blanco. Y lo único que podía oír era la voz de Clara resonando en mi cabeza. Madura. Cuando finalmente me levanté, pagué la cuenta de manera mecánica, moviéndome en piloto automático. Afuera, el aire frío me golpeó como una bofetada, sacándome de mi aturdimiento. Miré por la calle, en la dirección en la que Clara había desaparecido. Pero no había rastro de ella. Solo sombras alargándose bajo la tenue luz de las farolas. Mi teléfono vibró en el bolsillo, sobresaltándome. Por un segundo, pensé que podría ser Clara. Una disculpa. Una explicación. Algo. Pero no. Era mi amigo Tomás. Tomás, ¿cerveza mañana por la noche? ¿O la señora te tiene ocupado? Casi me reí de la ironía. Tomás siempre había bromeado diciendo que Clara era demasiado para mí, que había ganado la lotería. Si tan solo supiera. En lugar de responder, guardé el teléfono de nuevo en el bolsillo y caminé hacia mi coche. El trayecto a casa fue un borrón. Mis pensamientos giraban una y otra vez, repasando los acontecimientos de la noche. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuánto doliera. Cuando llegué, la casa estaba oscura. El coche de Clara no estaba en el camino de entrada. Entré, el silencio era sofocante, y encendí las luces. Todo parecía normal, como siempre, excepto que ahora todo se sentía equivocado. Las fotos de nosotros en la repisa, su chaqueta colgada junto a la puerta, el leve aroma de su perfume aún flotando en el aire. Fui directo a su despacho. Era el único lugar que nunca había tocado demasiado. Su santuario de muestras de tela, bocetos y bolígrafos carísimos. La puerta crujió al empujarla. Me quedé allí un momento, mirando el caos de su escritorio. Mis ojos se posaron en su portátil. Dudé. Clara era ferozmente protectora de su privacidad, siempre mantenía sus dispositivos bloqueados y fuera de alcance. Pero esta noche, ya no me importaban los límites. Estaba harto de ser el esposo confiado. Me senté y abrí el portátil. Estaba bloqueado, claro, pero su contraseña no era difícil de adivinar. Siempre usaba variaciones de su frase favorita, el diseño está en los detalles. Tras unos intentos, logré entrar. Su bandeja de entrada fue lo primero que revisé. Durante un rato, todo eran correos aburridos de trabajo. Hasta que lo vi. Una carpeta etiquetada como personal. Mi estómago se hundió. Dentro, docenas de correos electrónicos y recibos de reservas de hotel. Restaurantes caros a los que nunca había ido. Uno en particular captó mi atención, una reserva en el Hilton del centro. Para la noche anterior. Mis manos se tensaron en puños. Luego abrí sus mensajes. No había cerrado sesión en su aplicación de mensajería. Y allí estaba de nuevo, el mismo número desconocido del mensaje en la cena. El hilo era largo, lleno de coqueteos, bromas internas y promesas explícitas que me revolvieron el estómago. Y entonces vi el nombre. Rodrigo. Me recliné en la silla, sintiendo náuseas. Rodrigo. Ese nombre no era solo familiar. Era su compañero de trabajo. El mismo del que había mencionado en algunas ocasiones, casualmente. Rodrigo es graciosísimo, había dicho una vez, riendo ante algún chiste interno del que yo no formaba parte. No le había dado importancia en su momento. Pero ahora no podía dejar de verlo. El golpe final llegó cuando subí en el chat y vi una foto que le había enviado. Tomada en nuestra habitación. Con lencería que jamás había visto. Posando frente al espejo, con una sonrisa coqueta que me hizo hervir la sangre. Mi pecho subía y bajaba agitado mientras cerraba de golpe el portátil, incapaz de mirar más. Mi cabeza daba vueltas. Una tormenta de rabia, desamor y traición estallaba dentro de mí. Pero no había terminado. Agarré mi teléfono y marqué su número, mis manos temblando mientras sonaba. Al buzón de voz. Por supuesto. Probablemente estaba con él, envuelta en su red de mentiras. Riéndose de lo fácil que había sido engañarme. No iba a quedarme sentado esperando. Tenía que llegar hasta el final. Cogí mis llaves del coche y salí de nuevo a la noche. Si ella iba a estar con Rodrigo, yo iba a encontrarla. Y esta vez no habría huidas. No habría evasivas. Ni más mentiras. El trayecto hasta el Hilton del centro se sintió como avanzar hacia un campo de batalla. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos, y el pulso me retumbaba en los oídos como un tambor de guerra.
Cada semáforo en rojo era una provocación más, una chispa que avivaba el incendio dentro de mí. Las imágenes de los mensajes, los recibos, todo giraba en mi cabeza, martillando una verdad imposible de ignorar. Clara no solo me había mentido. Había estado viviendo una doble vida a mis espaldas. Cuando finalmente divisé el Hilton, su letrero iluminado parecía burlarse de mí en la distancia. Entré en el estacionamiento, escaneando los coches. Y allí estaba, aparcado cerca de la entrada lateral. Mi estómago se revolvió, pero me obligué a mantenerme frío. No podía lanzarme a ciegas. Necesitaba ver, confirmar. Estacioné unas filas más allá, mi mente a toda velocidad, debatiendo si realmente quería presenciarlo. De verdad quería verla con él. La respuesta ya estaba escrita en mis puños apretados. Entré al vestíbulo del hotel, bajando la cabeza. El lugar era elegante, moderno, demasiado lujoso para cualquier reunión de trabajo que Clara hubiera podido inventar. El recepcionista apenas me dirigió una mirada mientras pasaba. Junto a los ascensores, vi un directorio de salones y eventos. Lo revisé rápidamente. Ninguna conferencia de diseño de interiores. Ninguna reunión corporativa. Por supuesto que no. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, subí, dudando un segundo antes de pulsar el botón del 7º piso. Recordé el número de la reserva, 712. Cada piso que subíamos sentía como una cuenta regresiva hacia algo que podía romperme. Cuando el ascensor se detuvo en el 7º piso, me obligué a avanzar. El pasillo estaba silencioso, y la alfombra amortiguaba mis pasos mientras me acercaba a la habitación. Me detuve frente a la puerta 712, el corazón martillándome en el pecho. Mi mano temblaba cuando alcé los nudillos. Toqué 3 veces, golpes secos que resonaron en el pasillo desierto. Hubo una pausa. Una eternidad. Entonces escuché movimiento dentro. Voces apagadas. Un murmullo masculino, el tono de Clara. Mi estómago se retorció. El picaporte giró. La puerta se entreabrió. Y ahí estaba él. Rodrigo. 30 y tantos años, alto, de hombros anchos, con esa arrogancia grabada en la cara que me provocaba ganas de golpearlo en el acto. Estaba sin camiseta, una toalla colgando descuidadamente de su cuello. El cabello mojado. Como si acabara de salir de la ducha. Frunció el ceño, claramente no esperaba verme. ¿Te puedo ayudar?, preguntó. Sí, respondí, mi voz baja y helada. Quiero ver a Clara. Su expresión vaciló apenas un segundo, antes de adoptar una indiferencia ensayada. Creo que tienes la habitación equivocada, amigo. La forma casual, casi condescendiente, en la que lo dijo, encendió mi furia. Empujé la puerta, entrando en la habitación, a pesar de su débil intento de bloquearme. Javier. La voz de Clara me heló la sangre. Se encontraba sentada al borde de la cama, envuelta en una de esas batas de felpa del hotel. Su cabello también estaba húmedo, recogido en una coleta desordenada. El shock en su rostro pasó rápidamente al enfado. ¿Qué demonios haces aquí?, exclamó. ¿Qué hago aquí?, repetí, mi voz temblando. ¿De verdad vas a empezar por ahí? Sus ojos volaron hacia Rodrigo, luego volvieron a mí. No es lo que parece, no. La corté de inmediato, la ira vibrando en cada palabra. No. No hagas eso. Vi los mensajes, Clara. Vi las reservas. Sé exactamente lo que es esto. Rodrigo cruzó los brazos, recargándose contra la pared como si no estuviera arruinando el matrimonio de otro hombre. Tal vez deberíamos calmarnos, dijo, su voz irritantemente tranquila. Me volví hacia él, viendo todo a través de un túnel de furia. Tú no tienes derecho a decir nada. Ni siquiera deberías estar aquí. Encogió los hombros, su sonrisa burlona nunca abandonándolo. Pues aquí estoy. Así que tal vez deberías irte tú. Rodrigo, basta. Clara le siseó, poniéndose de pie. Estás empeorándolo. ¿Él está empeorándolo? Solté una carcajada amarga, casi sin aliento. Eres tú, Clara. Has estado engañándome con él, mintiéndome en la cara, y ahora tienes el descaro de culparme. Su rostro se retorció en una mezcla de culpa y desafío. No fue algo planeado, Javier. No quería que pasara. ¿No querías que pasara?, repetí, riendo en seco. ¿Te tropezaste y caíste en su cama? Ella desvió la mirada, incapaz de responder.
Ese silencio fue más ruidoso que cualquier confesión. Durante un instante, ninguno de los tres dijo nada. El aire era espeso, irrespirable. Finalmente, hablé, mi voz baja y quebrada. Espero que haya valido la pena, Clara. Porque esto se acabó. No esperé su respuesta. Me giré y salí, la puerta golpeando con fuerza a mis espaldas. Mientras avanzaba hacia el ascensor, su voz me perseguía en la cabeza. No quería que pasara. Pero pasó. Y ahora todo estaba perdido. Cuando llegué a mi coche, me dejé caer pesadamente en el asiento del conductor, las manos apretadas alrededor del volante. Mis nudillos volvieron a ponerse blancos. Mi mente repasaba una y otra vez la escena del hotel, quemándola en mi memoria, Clara en bata, Rodrigo con esa sonrisa de superioridad, la habitación impregnada de traición. Respiraba con dificultad. El pecho me dolía como si me hubieran golpeado de verdad. No sabía cuánto tiempo estuve allí sentado. Minutos, horas. El tiempo había dejado de tener sentido. Finalmente, con un gruñido de rabia, golpeé el volante con el puño cerrado. 1, 2 veces. El dolor físico era casi un alivio comparado con el que sentía por dentro. Encendí el motor y me alejé del Hilton, sin rumbo fijo, solo huyendo del lugar que acababa de sellar el final de mi vida tal como la conocía. Conduje por la ciudad sin pensar, las luces de la calle desdibujándose en líneas doradas y blancas. Cuando finalmente mi mente se aclaró lo suficiente como para tomar una decisión, no quise regresar a casa. No podía enfrentarme a esa casa vacía, llena de los recuerdos de una vida construida sobre mentiras. En lugar de eso, acabé en el pequeño motel a las afueras de Saint Louis. Uno de esos sitios baratos donde la pintura descascarada y el olor a humedad son parte del paquete. Pagué por una noche, cargando con mi rabia, mi dolor y el vacío en el pecho. La habitación era tan miserable como me esperaba, sábanas ásperas, muebles baratos, un zumbido constante de los tubos fluorescentes. Me dejé caer en la cama sin quitarme la ropa, mirando al techo agrietado, sintiéndome más solo que nunca. La noche fue un infierno. No pude dormir. Cerraba los ojos y la veía. A ella. A él. La imaginaba riendo, susurrándole las mismas palabras que alguna vez me había dicho a mí. Me retorcía en la cama, las imágenes martillándome el cerebro. A las 3 de la madrugada, no pude soportarlo más. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro de la habitación, como un animal enjaulado. Mi teléfono, en la mesita de noche, vibraba cada tanto. No hacía falta mirarlo para saber de quién eran los mensajes. Clara. Seguro que serían disculpas. Excusas. Súplicas. No quería leerlas. No podía. Cada palabra suya era un puñal más. En un impulso, abrí mi portátil y entré en nuestra cuenta bancaria conjunta. No para espiarla. No para vengarme. Sino para protegerme. ¿Qué pasaría si decidía vaciar la cuenta? O usar nuestro dinero para seguir financiando su nueva vida con Rodrigo. La cuenta estaba intacta, pero mientras revisaba los movimientos, sentí como el estómago se me encogía. Allí estaban. Más cargos en hoteles. Cenas en restaurantes caros. Un pago a un spa de lujo del que jamás había oído hablar. Cada transacción era un golpe. Cada línea en ese maldito extracto bancario era otra prueba de cuánto tiempo había estado viviendo una mentira. Cerré el portátil de golpe y me senté en la cama, enterrando el rostro entre las manos. Ya no quedaba nada que salvar. Al amanecer, me miré en el espejo del baño. No me reconocí. Ojeras profundas, el rostro demacrado, los ojos apagados. Era el rostro de un hombre roto. No podía quedarme en aquel motel eternamente. Pero tampoco podía volver a la casa. No aún. Sin pensarlo demasiado, conduje hasta casa de Tomás. Cuando abrió la puerta, estaba en pijama, una taza de café en la mano, la expresión aún adormilada. ¿Javier? Preguntó, frunciendo el ceño al ver mi maleta. ¿Qué pasa, tío? Intenté hablar, pero no pude. Era demasiado. Solo logré decir, Clara, me engañó. Tomás se quedó en silencio unos segundos, luego se apartó para dejarme pasar. Entra, hermano. Cuéntame todo. Y lo hice. Me senté en su sofá y, por primera vez desde que todo comenzó, lo solté todo. Los mensajes. El hotel. Rodrigo. Cuando terminé, me sentía exhausto.
Como si cada palabra arrancada me hubiera drenado un poco más. Tomás negó con la cabeza, pasándose la mano por el cabello. No sé qué decir, tío. Es una mierda. Una auténtica mierda. Asentí, mirando fijamente la mesa de centro. No sé qué hacer, Tomás. Me llama. Me escribe. No sé si debería responderle. No sé si debería irme, quedarme, pelear. Él me miró con seriedad. No le debes nada ahora mismo, Javier. Nada. Que se revuelque en su culpa. Que sienta lo que tú estás sintiendo. Quise creerle. Quise pensar que era tan simple como cortar y seguir adelante. Pero el peso de 6 años de amor, de una vida juntos, no se arrancaba tan fácil. Pasamos el resto del día en silencio. Tomás me dejó dormir en su habitación de invitados, y yo vagaba por su apartamento como un fantasma. Pero cuando la noche cayó, mi teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico de Clara. Asunto, por favor, léelo. Me quedé mirando la pantalla largo rato, dudando. Finalmente, con el corazón retumbándome en el pecho, lo abrí. Javier, sé que no quieres hablar conmigo, y no te culpo. Pero necesito que sepas cuánto lo lamento. No puedo explicarlo. No hay excusa. No fue por ti. No fue por nosotros. Fue por mí. Por sentirme viva, deseada, vista. Sé que eso no borra el daño. Sé que no puedo pedirte que me perdones. Pero no quiero que esto sea el final de todo lo que construimos. Te amo, Javier. Siempre te he amado. Haré lo que sea para demostrarte que aún podemos salvar algo. Solo, déjame intentarlo. Clara. Terminé de leer y dejé el teléfono sobre la mesita de noche. Cerré los ojos, sintiendo como una grieta nueva se abría en mi interior. No estaba listo para perdonarla. No estaba listo para decidir nada. Ni siquiera sabía si alguna vez lo estaría. Tomás notó el cambio en mí al día siguiente. Nos sentamos en su sala de estar, él hojeando distraídamente el periódico, yo mirando mi teléfono como si contuviera todas las respuestas que no sabía encontrar. ¿Te escribió de nuevo? Preguntó sin levantar la vista. Asentí, dejando el móvil sobre la mesa. Un correo. Dice que me ama. Que quiere intentar arreglarlo. Tomás soltó un resoplido amargo. ¿Y tú qué quieres? Esa era la maldita pregunta. No respondí de inmediato. ¿Qué quería? ¿Vengarme? ¿Olvidarla? ¿Perdonarla? ¿Retroceder el tiempo hasta antes de que todo se rompiera? Finalmente, dije en voz baja, no lo sé. Tomás se inclinó hacia mí, apoyando los codos en las rodillas. Javier, escúchame bien. No tienes que decidir ahora. No hoy. Ni mañana. No le debes a Clara una respuesta inmediata. Primero tienes que pensar en ti. Sus palabras me atravesaron como un dardo. Yo. No ella. No nosotros. Yo. Por primera vez en semanas, pensé en lo que necesitaba, no en lo que otros esperaban de mí. Así que ese día, en lugar de responderle, salí a caminar. Era una tarde fría de invierno, el cielo plomizo, las calles salpicadas de charcos por la lluvia de la mañana. Metí las manos en los bolsillos y deambulé sin rumbo fijo, dejando que el viento helado despejara mi mente. Pasé por lugares conocidos, el parque donde solíamos pasear los domingos, la librería donde ella me obligaba a perderme durante horas, la cafetería donde me besó por primera vez. Cada rincón de Saint Louis estaba impregnado de ella. Me detuve frente a un escaparate empañado, viendo mi reflejo distorsionado en el vidrio. ¿Quién era ese hombre? Definitivamente no era el mismo que, meses atrás, creía tener su vida bajo control. Me pregunté si alguna vez podría volver a hacerlo. Cuando regresé a casa de Tomás, me sentía más agotado que antes. Cenamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Esa noche, mientras yacía en el pequeño sofá cama, tomé una decisión. Necesitaba ayuda profesional. No podía enfrentar esto solo. Al día siguiente, pedí cita con una terapeuta a la que había acudido años atrás, cuando perdí a mi padre. La doctora Morales. Una mujer serena, de voz suave y mirada aguda. Cuando me senté frente a ella, sentí que todas mis defensas, todo el muro de ira y orgullo que había construido, empezaba a resquebrajarse. Cuéntame, dijo con calma. Y lo hice.
Vomité toda la historia en su consultorio, la traición, el hotel, el dolor. El amor que aún se debatía en mis entrañas. La rabia que no sabía cómo soltar. Ella me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se acomodó las gafas y me miró fijamente. Javier, lo que estás viviendo es una herida profunda. La traición no solo hiere el corazón, rompe la percepción que tenías de ti mismo, de tu relación, de tu mundo. Vas a necesitar tiempo. Mucho tiempo. Y aún así, puede que haya cicatrices que nunca desaparezcan del todo. Sus palabras, lejos de hundirme, me dieron una especie de alivio. No estaba loco. No estaba débil. Estaba herido. Y era normal. Durante la semana siguiente, me concentré en mí. Volví a correr por las mañanas. Escribí en un cuaderno, desahogándome sin censura. Empecé a reconectar con amigos a los que había dejado de lado durante mi matrimonio. Clara, mientras tanto, respetaba mi silencio. No más llamadas. No más correos. Solo un vacío donde antes había urgencia. Y, en ese espacio, algo comenzó a cambiar en mí. No era perdón. No era olvido. Era aceptación. Aceptación de que la vida que conocía había terminado. Una tarde, casi un mes después de aquella noche en el Hilton, Tomás se sentó a mi lado en el balcón, sosteniendo 2 cervezas. ¿Y ahora qué? Preguntó, tendiéndome una. Miré la ciudad extendiéndose ante nosotros, las luces parpadeando como luciérnagas. Me encogí de hombros. Ahora, sigo adelante. A mi ritmo. A mi manera. Tomás sonrió, levantando su botella. A tu nueva vida, hermano. Chocamos las botellas suavemente. Bebí un sorbo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el futuro, aunque incierto, ya no me asustaba tanto. Había dolor, sí. Había cicatrices, sí. Pero también había posibilidad. Posibilidad de sanar. De encontrarme. De construir algo nuevo, aunque aún no supiera exactamente qué sería. Sonreí, mirando hacia el horizonte. El camino sería largo. Pero esta vez, lo recorrería solo. Y sería mío. Pasaron algunas semanas más. El invierno empezó a ceder lentamente ante los primeros indicios de la primavera, aunque el frío aún se aferraba a las calles de Saint Louis como un recuerdo persistente. Durante ese tiempo, Clara no volvió a buscarme. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Al principio, esa ausencia me desgarraba. Cada silencio, cada notificación falsa en el móvil, era un latido sordo en el pecho. Pero poco a poco, empecé a entenderlo, era necesario. Ella me estaba dando el espacio que yo mismo no sabía pedir. Yo seguía trabajando con la doctora Morales. Cada sesión era una batalla, revivir los recuerdos, enfrentar la traición, reconstruirme pedazo a pedazo. Algunas veces salía del consultorio sintiéndome más roto que cuando había entrado. Otras, con una pequeña chispa de esperanza encendida en mi pecho. Tomás, siempre atento, me arrastraba de vez en cuando a jugar al billar, a tomar algo, a ver partidos que antes me daban igual. Se convirtió en una especie de ancla en medio del mar revuelto de mi vida. Fue en uno de esos días, una tarde gris de sábado, cuando lo inesperado sucedió. Estaba revisando unos documentos en el pequeño escritorio de la habitación de invitados cuando oí que tocaban la puerta principal. Pensé que sería Tomás, pero supe en el fondo que no. No era su manera de llamar. Me levanté despacio, con el corazón acelerándose de inmediato, como si reconociera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Clara. Vestía un abrigo sencillo, el cabello recogido en una trenza deshecha. No llevaba maquillaje. No llevaba esa máscara de perfección que solía usar. Se veía, real. Humana. Dañada. Se quedó de pie en el umbral, las manos nerviosas retorciéndose. Hola, Javier, dijo con voz apenas audible. Tragué saliva, apoyándome ligeramente contra el marco de la puerta. Hola. Hubo un silencio pesado entre nosotros, lleno de todo lo que no sabíamos cómo decir. Ella sacó un sobre del bolso, tendiéndomelo con manos temblorosas. No vine a pedirte nada. Su voz se quebró levemente. Solo, quería darte esto. Algo que escribí. No espero que lo leas ahora. Ni siquiera sé si querrás leerlo algún día. Pero, necesitaba decirlo. Todo. Sin esperar respuestas.
Tomé el sobre sin decir palabra. Nuestros dedos se rozaron brevemente, una chispa de electricidad que me estremeció hasta los huesos. Gracias, logré decir, apenas un susurro. Ella sonrió de forma triste, bajando la mirada. Espero que encuentres la paz, Javier. Aunque no sea conmigo. Espero que seas feliz. Se giró para marcharse, y por un segundo, mi corazón gritó que la llamara, que corriera tras ella, que no dejara que todo terminara así. Pero no me moví. La vi alejarse bajo el cielo plomizo, su figura encogiéndose hasta desaparecer en la esquina de la calle. Cerré la puerta con un suspiro que parecía venir del fondo de mi alma. Sostuve el sobre en mis manos durante largos minutos, debatiéndome entre abrirlo o quemarlo. Finalmente, lo abrí. Dentro había una carta, escrita de su puño y letra. La tinta ligeramente corrida en algunas partes, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Querido Javier, no sé si alguna vez leas esto. No sé si alguna vez me perdones. Pero quiero que sepas que te amé. Te amé de verdad. Y aunque lo destruí todo, ese amor fue real. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice. No busco excusas. No las tengo. Solo quiero que sepas que en cada mentira, en cada error, había también un grito silencioso de alguien que no supo cómo pedir ayuda. No te culpes. No cargues con lo que no te corresponde. Yo fui quien eligió el camino equivocado. Gracias por todo lo que me diste. Por cada risa, cada mirada, cada sueño compartido. Lamento haberlo perdido todo. Ojalá, algún día, puedas recordar algo de nosotros sin dolor. Con amor, siempre, Clara. Cuando terminé de leer, me recosté en el sofá, la carta apretada contra el pecho. Las lágrimas, silenciosas, resbalaron por mis mejillas. No por ella. No por lo que habíamos perdido. Sino por mí. Por todo lo que había aguantado. Por todo lo que había sobrevivido. Por el hombre que estaba renaciendo de entre los escombros de una vida que ya no existía. Era el principio de algo nuevo. Algo incierto. Algo mío. Tomé un respiro profundo, cerrando los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que iba a estar bien.